para que esto les pueda llegar después. Perfecto, vamos a colocar esto por acá. Bien, les decía, bienvenidos a la clase de análisis y diseño 2 de informática, de segundo informática. Vamos a hablar hoy, vamos a continuar con la clase del análisis de sistemas de información. ¿Qué es el análisis de sistema de información? Es un conjunto de procedimientos o programas relacionados de una manera que juntos forman una sola unidad. Quiero decir con esto que se complementan, ¿verdad? Esto es lo que quiero decir, que se complementan. Toda la información forma como una pieza o un engranaje de un sistema de información. Principios en los que se basan los sistemas de información. Deben presentarse y entenderse el dominio de la información de un problema. Define las funciones que debe realizar el problema. Representa el comportamiento del software a consecuencias de acontecimientos externos. Divida en forma jerárquica los modelos que representan la información, funciones y comportamiento. El proceso debe partir desde la información esencial hasta el detalle de la implementación. La función del análisis puede ser dar soporte a las actividades de un negocio o desarrollar un producto que pueda venderse para generar beneficios. Es aquí donde tratamos de entender el rol del analista en sistemas de información. Como les decía en clases anteriores, el analista es como la persona que se coloca en el zapato del cliente y trata de entender la información que le proporciona al cliente, la necesidad que tiene el cliente para poder desarrollar un producto, un software que generalmente se venderá o generará algún beneficio tanto para el programador, para el analista como el propietario de dicho software. Para ello debemos basarnos en estos principios que son representar y entender el dominio de la información del problema. ¿Qué es el problema que se intenta solucionar? Cuando hablo del problema es qué va a hacer ese software. Ese software va a solucionar un problema dentro de una empresa. Entonces debemos de entender la información, debemos de tener la información y entenderla para poder buscar una solución del software en cuanto al programa. Debemos definir las funciones que debe realizar el software, que son, si son funciones contables, si son funciones colaborativas. Todo eso debemos de entenderlo desde que se nos da la información. Debemos de entender también el comportamiento que tendrá el programa, ya sea por las personas que se conecten. Por ejemplo, no es lo mismo un portal de información a una plataforma de evaluación. Todo eso tenemos que analizarlo. No es lo mismo también un post de ventas que una plataforma. Dice también que otro principio se debe aplicar es dividir en forma jerárquica los modelos que representan la información en funciones y comportamiento. Estamos hablando de los principios básicos de los sistemas de información. Un análisis de sistema lleva a cabo teniendo en cuenta los siguientes objetivos en mente. Vamos a hablar ahora de los objetivos. Los objetivos que debe tener un análisis de sistema son los siguientes. Primero, debemos identificar las necesidades del cliente, entender qué es lo que el cliente necesita solucionar con determinado software. Luego, evaluar los conceptos que tiene el cliente del sistema para establecer su viabilidad. ¿Qué es viabilidad? Si algo es funcional o no va a funcionar. Realizar un análisis técnico y económico. Técnico es para ver si se va a requerir algún equipo avanzado, moderno o con el que tiene se puede realizar, y económico es ver el factor de dinero que se va a invertir o se va a necesitar invertir para desarrollar el proyecto. Se debe asignar funciones al hardware, software, personal, ¿verdad? Es decir, bases de datos y otros elementos del sistema. Es decir, tenemos que analizar si el software llevará base de datos o algo otros elementos como alimentación de datos, cuestiones que tienen que ver con
códigos de barra, alimentación manual, todo eso. Establezca las restricciones de presupuestos y planificación temporal. Esto es muy importante. El analista debe de entender, calcular y entender cuánto tiempo se va a demorar un programador o él en diseñar determinada plataforma, determinado software. Y eso debe de enlistarlo en el presupuesto, ya sea cuánto se va a ganar, en cuánto tiempo se va a hacer. Eso es similar a un carpintero cuando le piden que le haga un juego de mesa, por ejemplo. El carpintero pues tiene que saber cuánto de madera va a gastar, cuánto de pegamento, cuánto de barniz, cuánto de selladores, cuánto de madera, cuánto de tela para los asientos, y en base a eso él hace un presupuesto de todos los materiales que necesita, cuánto le cuestan, y luego coloca un porcentaje de lo que él quiere ganar. Por ejemplo, si gasta 5.000 empiras en materiales, entonces él pone 8.000 empiras para ganar 3.000 empiras. Obvio que él está calculando que probablemente ese trabajo lo termine en 3 o 4 días o una semana. Si el trabajo demora más de una semana, entonces se le empieza a perder. Igual es lo mismo en los análisis de sistema de información. El analista tiene que calcular y planificar el tiempo en base a presupuesto, en base a lo que tarde el programador en diseñar dicho software o aplicación. Se debe crear también una definición del sistema que forme el fundamento de todo el trabajo de ingeniería. Otro de los objetivos es la identificación de las necesidades. Este es el primer paso del análisis del sistema. En este proceso, el analista se reúne con el cliente o usuario, un representante institucional, departamental o cliente particular, e identifican las metas globales. Se analizan las perspectivas del cliente, sus necesidades y requerimientos sobre la planificación temporal y presupuestal, líneas de mercadeo y otros puntos que pueden ayudar a la identificación y desarrollo del proyecto. Entre más veces se reúna con el cliente o con un usuario o un representante del software que se pretende hacer, el analista va a entender mejor cómo funciona el proyecto y va a lograr satisfacer las necesidades del cliente. Antes de su reunión con el analista, el cliente prepara un documento conceptual del proyecto, aunque es recomendable que éste se elabore durante la comunicación cliente-analista, ya que de hacerlo el cliente solo, de todas maneras tendría que ser modificado durante la identificación de las necesidades. Entonces aquí debe haber una comunicación entre el cliente y el analista. Estudio de viabilidad. Muchas veces cuando se emprende el desarrollo de un proyecto de sistema, los recursos y el tiempo no son realistas para su materialización sin tener pérdidas económicas y frustraciones profesionales. La viabilidad y el análisis de riesgos están relacionados de muchas maneras. Si el riesgo del proyecto es alto, la viabilidad de producir software de calidad se reduce. Sin embargo, se deben tomar en cuenta 4 áreas principales de interés. Cuando hablamos de un estudio de viabilidad, lo que hace el analista es ponerse a pensar si realmente el software que se va a diseñar es funcional, le va a servir a un determinado grupo de personas, va a lograr cubrir una necesidad. Entre más necesidades logre cubrir, entre más personas sean las beneficiadas, el proyecto va a tener mayor viabilidad, mayor oportunidad de crecer y mayor oportunidad de realizarse y ser algo exitoso. Entonces, por eso es muy importante los estudios de viabilidad. También están los estudios de viabilidad económica, que es una evaluación de los costos del desarrollo comparado con los ingresos netos o beneficios obtenidos del producto o sistema desarrollado. Es decir, yo lo que tengo que ver es cuánto tiempo me voy a tardar programando o cuánto tiempo se van a tardar los ingenieros en programar determinado software. A la hora de estar terminado, tengo que ver cuánto se va a vender el software, si se puede vender una copia, a quiénes se les va a distribuir, quiénes son las empresas o personas que van a poder comprar el software. Ahí me doy cuenta si el producto es viable económicamente. Si yo veo que tengo un mercado de
así a grosso modo voy a decir, 1000 personas, significa que de esas 1000 personas, 100 me pueden comprar el producto y lo puedo vender quizás a 20.000, 30.000 lempiras, y si me compran 10 personas estamos hablando de 200.000 lempiras. Entonces sí es viable. Imaginemos que yo gaste unos 100.000 en programadores para hacer el software, entonces hay un margen de ganancia del 100%. Viabilidad técnica es un estudio de funciones, rendimiento y restricciones que pueden afectar la realización de un sistema aceptable. Viabilidad técnica significa que tengo que ver si hay componentes que va a utilizar el software, como códigos de barra, escáneres, tipos de impresora. Si veo que eso está en el mercado común y que se pueden utilizar o que dicha empresa lo tiene, entonces estoy viendo habilidades técnicas y me estoy dando cuenta con lo que puedo contar dentro de la empresa. Me puedo dar cuenta también de qué me funciona de la empresa, y si no me funciona, pues veo qué hay en el mercado y qué se puede agregar al proyecto. Ahora pasemos, vamos a ver, a la viabilidad. Hay varias dentro de las viabilidades. Hablábamos anteriormente de la viabilidad técnica y la viabilidad económica. Vamos a hablar de la viabilidad legal. Es determinar cualquier posibilidad de infracción, violación o responsabilidad legal en que se podría incurrir al desarrollar un sistema. Es decir, cuando hablamos de viabilidad, estamos hablando, sobre todo cuando es técnica, estamos hablando de algunas infracciones que se pueden. Solo déjeme silenciar un micrófono acá que. Ok. Ok, ahora sí. Es que se me estaba entrando un ruido ahí, ya silencié otro micrófono por acá. Bien, les decía la viabilidad legal. Aquí tenemos que ver si no violamos algunos acuerdos, algunos derechos, ¿verdad? Por ejemplo, a veces sucede a diario con muchas aplicaciones y software que nosotros bajamos de internet. Generalmente nos roban, podríamos decir, la información. Cada vez que usted descarga un software o un programa, una aplicación en su celular, generalmente le suele pedir el correo electrónico y algo otros datos. Esos datos pasan a ser propiedad de la empresa que fabrica la aplicación o el software. Entonces, desde ahí ya están también violentando nuestros derechos, porque nos están solicitando a cambio una información. Entonces también el analista debe determinar si hay responsabilidades legales que el software podría incurrir, si podría de repente cometer algunas infracciones, o qué cosas no hacer para no cometer esas infracciones. Luego hablamos también de las alternativas, una evaluación de los enfoques alternativos del desarrollo del producto o sistema. El estudio de la viabilidad puede documentarse como un informe para la alta gerencia. Les hablaba en la clase anterior que todo se debe documentar. Cuando uno desarrolla un software, todo se debe documentar como un manual, así como les hablaba en la clase anterior, que un televisor trae un manual, ¿verdad? Trae más o menos explicado las funciones que trae. Lo mismo es un software. Un software debe de acompañarse de un estudio de viabilidad económica, técnico, debe de llevar las instrucciones, qué es lo que hace, incluso debe llevar colocado un informe en la viabilidad legal y la viabilidad económica. Todo eso debe ir en un informe que se presenta a la gerencia que nos está solicitando determinado software o aplicación. Ahora hablamos análisis económico y técnico de los sistemas de información. Muchas veces en el desarrollo de sistemas de computación estos son intangibles. Cuando hablamos de intangibles es que no se pueden medir, que no se pueden tocar, y resulta un poco dificultoso evaluarlo. Esto varía de acuerdo a las características del sistema. El análisis de costo-beneficios es una fase muy importante de ella y depende de la posibilidad del desarrollo del proyecto. Es decir, cuando nosotros analizamos y estamos
presupuestando y pensando, hay cosas que no las podemos medir, nos vamos a dar cuenta del resultado hasta que ya esté terminado. Entonces, algunas cosas son intangibles, no podemos precisar o calcularlos precisamente. El análisis económico incluye lo que llamamos el análisis de costos, beneficios, significa una valoración de la inversión económica comparada con los beneficios que se obtendrán en la comercialización y utilidad del producto o sistema. Esta clase, jóvenes, está orientada sobre todo para aquellos jóvenes que se van a dedicar a la ingeniería en sistemas. Deben de entender bien el papel del analista en lo que tiene que ver con el área de programación informática. En el análisis técnico, el analista evalúa los principios técnicos del sistema y al mismo tiempo recoge información adicional sobre el rendimiento, fiabilidad, características de mantenimiento y productividad. Es decir, como todo, tenemos que ver si va a generar dinero, si se va a requerir estarle dando mantenimiento al software, eliminando información de las bases de datos, dándole mantenimiento a las bases de datos, dándole mantenimiento también al equipo técnico donde va a funcionar el determinado software. Los resultados obtenidos del análisis técnico son la base para determinar sobre si continuar o abandonar el proyecto, si hay riesgos de que funcione o que no tenga el rendimiento deseado, o si las piezas no encajan perfectamente unas con otras. Bien, voy a dejarles que contesten las siguientes preguntas de la clase de hoy. Van a contestar las siguientes preguntas: ¿cuáles son los principios para el análisis de la información? ¿Cuáles son los objetivos del análisis de la información? ¿Qué es un estudio de viabilidad? ¿Qué es un análisis económico y técnico? ¿Qué es viabilidad técnica? ¿Qué es viabilidad legal? ¿Y cómo se identifican las necesidades del cliente? Me van a enviar las respuestas al correo jorgetrejocelaya@gmail.com. Les dejo también por acá un enlace, se los voy a enviar también por el chat, para que vean un video que se llama El papel del analista y sus roles, ¿verdad? Para que ustedes vayan entendiendo bien qué es lo que hace en sí un analista de sistemas. Les dejo ahí la dirección o el enlace para que puedan verlo. También se los voy a mandar por WhatsApp para que puedan accesar a él, y me van a escribir un resumen de 800 palabras, ¿verdad? Y me lo van a enviar al correo, ¿verdad? Voy a habilitar los micrófonos por si tienen preguntas. Pueden preguntarme si tienen alguna duda. Si no, pues llegamos hasta aquí a la clase. Vamos a ver si podemos habilitar los micrófonos para que ustedes puedan preguntarme, o bien me pueden también preguntar por acá. Ya los activé a todos. No sé si tienen alguna pregunta, con gusto la respondo. Andrea. Bueno, vamos a, si no me escucha o si no los escucho, me dice Yaciel, creo que es Wesley. Espero que este video no esté eliminado como el anterior. Bueno, lo que pasa, les voy a contar qué es lo que pasa. No es que uno tenga la intención de eliminarlo, sino que algunos videos tienen derechos de autor y al subirlos se infringe algún derecho de autor. Entonces esto por defecto YouTube los elimina, ¿verdad? Entonces algunos están protegidos, algunos los silencia, ¿verdad? Entonces ahí en ese sentido pues no esperé que se eliminara ese video, pero este sí, espero que no ocurra eso, pero igual pueden preguntarme, ¿verdad? Estoy aquí para responder cualquier duda. Me dice Andrea, no tengo ninguna duda. No sé, Jacqueline, si tiene dudas. Wesley, no, Jacqueline. Que estuvo interesante la clase, sobre todo el estudio de la viabilidad del sistema. La verdad que ese dato no lo sabía. Estuvo muy buena ahí.
Entonces, el analista es la persona más importante al momento de crear un sistema operativo, ¿verdad? Correcto, correcto. También el programador, ¿verdad? Porque el programador es el que va a desarrollar la aplicación. Pero fíjese, algo muy importante, usted lo acaba de decir, el analista es la parte importante, porque si el analista no entiende bien lo que el cliente le dijo, no va a poder comunicar al programador lo que el cliente quiere. Entonces, desde ahí entramos como en problemas con el desarrollo. No sé si me doy a explicar, ya que... Sí, le entendí. Porque, por ejemplo, él es el que estudia si si ese proyecto va a ser viable o no. Y si no es viable, tiene que empezar de nuevo para poder hacer un sistema que sí sea viable y que pueda funcionar a un largo o corto plazo, si no me equivoco. Correcto, Jacqueline. Por eso es muy importante el papel del analista, ¿verdad? Y por eso esta clase es vital, sobre todo si la gente pretende estudiar un bachillerato, perdón, una ingeniería en sistemas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces va a llevar mucho de esta clase en una ingeniería en sistemas, aparte de la programación, ¿verdad? Porque a veces el mismo programador termina siendo el analista, ¿verdad? Ok, concluimos porque ya se me acaba el tiempo acá en Zoom. Zoom solo me regala 30 minutos por clase, ¿verdad? Entonces de ahí me corta, si un caso no he terminado. Muchas gracias a todos, nos vemos con ustedes, segundo de informática, nos vemos hasta el otro miércoles. Estaré de nuevo con ustedes. Tengan todos un feliz fin de semana. Feliz fin de semana, profe. Igual.